Muy buenas noches, mi nombre es Osvaldo Junco Recebio. Me siento muy honrado de haber asumido la presidencia del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, y este tipo de eventos consideramos con la actual, mi vicepresidente Mario Castillo y con los demás directivos, que es de singular importancia por las opciones que tenemos de escoger temas interesantes, ¿no? Y creo, sin duda alguna, que invitarlos a que escuchen una conferencia sobre la proliferación de los partidos políticos, causas constitucionales ilegales, es de singular importancia, sobre todo a menos de 12 meses de las elecciones. Quería simplemente hacer un brevísimo recordatorio o precisión, ¿no? La Academia Peruana de Derecho se formó en marzo del año 1967, ¿no? Y estamos, ¿no?, por cumplir 50, bueno, estamos en el año 58 de su vigencia. Y quiero decirles que ya ahora, por una gestión especialísima que hicimos en la directiva, ya no es una persona jurídica o una institución, sino ahora ya es una persona jurídica inscrita en registro. Ya la hemos formalizado y es una academia peruana de derecho que tiene toda su personería jurídica debidamente regularizada, inscrita y con todos los papeles. Ya estamos de manera tal que hacer eventos de esta naturaleza son de singular importancia, porque nos permiten hacer ese tipo de transmisión de información. En esta oportunidad, la conferencia Proliferación de los partidos políticos, causas constitucionales ilegales, eh, nos va a permitir que un miembro académico importantísimo, de gran aprecio, Francisco Minoguezarra, va a hacer la introducción. Y después, Francisco Eguren y, por supuesto, Natalia Ampero, ¿no? Adelante, doctor. Uy, Uy, doctor. bueno, buenas noches a todos. Esta proliferación de partidos políticos es un poco, podemos compararlo como el universo en expansión. No es la parte quizás culminante de un proceso que tiene años y ya no puedo entrar en mayores detalles, que precisamente Natalia y Pancho, si me permite hablar con la amistad de siempre, van a tratar a fondo el tema. Simplemente lo importante es tratar de entender, descubrir las causas y las razones de qué cosa es lo que está pasando. Yo podría decir muchas cosas, solamente esto comparo la situación política peruana con la situación económica. Predomina la economía informal, pero no sé hace cuánto tiempo que estamos teniendo también política informal. Te lo dejo un poco en el aire como pregunta. Y bueno, eso es todo. Y me toca moderar, vamos a ser moderados en todo caso, ser el centro, ¿no? Dice que los centros son moderados. Pancho, por favor, tienes la palabra. Una precisión importantísima, ¿no? El doctor Francisco Eguren Fraeli es profesor principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por esta honrosa invitación a participar en esta actividad de la Academia Peruana de Derecho y estar tan bien acompañado de apreciados amigos, distinguidos académicos y juristas, ¿no? Y bueno, Paco ha sido muy parco porque yo creo que él es el que más sabe de estos temas que cualquiera de nosotros. Entonces, además creo que ya puso el punto central de entrada, en efecto, la informalidad económica tan fuerte en nuestro país, sí, pues hoy también está en la política y una de las causas de esta proliferación tiene que ver con la informalidad política y con el ingreso de intereses a veces informales a la política. Pero bueno, yo creo que el tema es muy interesante porque nos devuelve un poco a los abogados, a los constitucionalistas, a la realidad. Y es que la ley no lo puede todo. La ley, la legislación, los esfuerzos iniciados a principios de este siglo por la primera ley de partidos del 2003 y la buena voluntad que se hizo con algunos de los líderes políticos de aquellos antiguos, hoy añorados partidos de entonces, bueno, 20 años después, tenemos que decir, ha fracasado, ¿no? Casi todos los intentos han fracasado. Han fracasado porque tenemos esta proliferación de hoy.
¿no? A pesar de muchas normas que anteriormente buscaron evitarlo, ¿no? Y yo creo que eso nos devuelve, como digo, a la realidad. Los partidos son esencialmente un fenómeno político, un fenómeno social, no un fenómeno jurídico. Y la ley puede tratar, la Constitución, la ley, de encauzar un poco, pero no puede sustituir la voluntad y el accionar. Además, en una democracia, bajo un principio de libertad y de libertad política, una de las más valiosas, tampoco pues es deseable que la ley ingrese demasiado a regular aspectos de las organizaciones políticas, ¿no? Porque sería también un poco peligroso un exceso de injerencia política. Fue en Transparencia, en la Asociación Civil Transparencia, a principios de este siglo, a mí me tocó, yo estaba creo ahí en la directiva, colaborar con algunos dirigentes políticos del Congreso para gestar la primera ley de partidos. Y en la sinceridad que se armó en el grupo con gente valiosa, importante, que eran líderes indudables, ¿no? De partidos como Jorge del Castillo, Henry Pil, Lourdes Flores, Valentín y otros más, es que en verdad los partidos nunca han querido estar demasiado regulados. ¿No? Nunca han querido. Entonces, fue una cosa un poco a regañadientes. O sea, hay que tener una ley de partidos. ¿Cómo no tenemos una ley de partidos? ¿No? Pero ya desde el principio, y hay un tema que dejo planteado para conversarlo después, ¿no? Ustedes miran la ley original de partidos hoy, de organizaciones políticas, en su artículo 1 empieza diciendo que los partidos son asociaciones privadas, ¿no? Claro, es importante en una perspectiva de libertad garantizar el carácter privado, pero claro, parte de los límites que tenemos hoy viene de eso, ¿no? Viene de eso. Ahora, ¿qué es lo que se debe buscar armonizar? Por ejemplo, los colegios profesionales, que en rigor podríamos llamar que son privados en su origen, la Constitución en su artículo 20 dice que son asociaciones, pero que tienen personería de derecho público. Sería, lo dejo planteado, ¿sería correcto, positivo que los partidos políticos tuvieran naturaleza de derecho público? Van contra la esencia del partido desde la sociedad civil, pero hay un problema. Los partidos, a diferencia de otras asociaciones, no están buscando armar un club de fútbol, una entidad cultural. Los partidos buscan acceder al poder, buscan manejar el Estado, buscan representar a la sociedad. Entonces, no es cualquier cosa. Pueden tener un origen privado, pero su objetivo es público. Y ese es un tema que nos debe llevar a pensar el tema, ¿no? Ahora, dentro de esa lógica de los partidos y de su organización, podríamos preguntarnos cuáles pueden ser los factores que han explicado esta proliferación. Fíjense, en los límites de la ley que yo decía, ¿no? Por ejemplo, la valla electoral, la famosa valla electoral, establecida casualmente para evitar que minigrupos pigmeos lleguen al Parlamento, ha impedido la fragmentación política escandalosa que hoy hay en el Congreso. Entonces, no, pues, pero claro, muy a nuestro estilo, la informalidad, echa la ley, echa la trampa. La valla legal impide que grupos con menos del 5% a nivel nacional lleguen al Congreso. Sí, pero adentro, ¿no? Hace un montón ya de congresos que terminan habiendo muchísimas, pero muchísimas más bancadas de las que entraron, ¿no? Entonces, la valla limita el acceso, pero adentro hacen lo que quieren. No hay, por supuesto, tampoco normas sobre transfugismo, ¿no? Estos grupos que no merecen ser llamados partidos, porque los viejos partidos ya no existen o están de capa caída hace varios años. Yo creo que los partidos tuvieron su oportunidad después del gobierno militar en los 80s de recuperarse. No lo hicieron. Los gobiernos, más allá de las personas que estuvieron del 80 al 90 y hasta Fujimori, fracasaron en recuperar la legitimidad popular. Y Fujimori fue un campeón para distorsionar la figura de partido, ¿no? Un partido con cada nombre fundado para cada elección. Y ahora con Keiko, bueno, por lo menos mantienen el nombre y mantienen perder elecciones, ¿no? Pero en ese esquema, esta degeneración de los partidos. Hoy, ¿quiénes son? Si cualquiera de nosotros, si es gente informada, educada, instruida, estoy seguro que ninguno de nosotros conoce más de 10 nombres
las 50 organizaciones, pero lo que es peor, puede ser que lo sepamos. No sabemos cuál es su símbolo, no tenemos la menor idea quiénes son sus líderes, no sabemos quiénes serán los candidatos que postularán, y lo peor, no sabemos qué ideas tengan, si tienen alguna. Ya no son partidos con ideología, no son partidos con valores, son agrupaciones, vientres de alquiler, algunos para ofrecerse con la inscripción a quienes traigo. Ya no es un problema de ideología y por eso ya en el Congreso cada quien baila con su pañuelo y se desvincula, ¿no? Entonces sí, hay una degradación de los partidos políticos, una vulgarización, o sea, mezquinos intereses para llegar al poder. Y uno tiene que preguntarse, ¿no? Si el país está como está, y lo vemos con tanta crítica, ¿qué cosa hace? ¿Cuál es ese caramelo que hace que tantos grupos se peleen de armar un partido y querer llegar, ¿no? Con una política tan desprestigiada como está en nuestro país, donde pues la inmensa mayoría de personas desde hace muchos años confiesa que no está en ningún partido, no milita en ningún partido y no tiene el menor interés de hacerlo. Y que no cree normalmente en la mayoría o en ninguno de los políticos. Entonces, en un escenario como ese, ¿qué es lo que atrae que tanta gente quiera subirse a este escenario? Es la ambición de llegar al poder, el Estado como botín, el Estado para satisfacer intereses, sea grupales, regionales, empresariales, aprovechándose del poder para o limpiarse la cara, gente que incluso tiene problemas legales, judiciales, que busca protegerse. Entonces yo creo, un poco para ir redondeando esta primera intervención, que sí, no podemos negar, uno, que la ley no ha logrado su objetivo. Las leyes no han logrado corregir, porque se le ha sacado la vuelta y por la informalidad. Dos, que además la decadencia continúa, el declive de los partidos. Tres, que hoy tienen nombres de partidos, organizaciones que no merecerían tener ese nombre, que son membretes, que son vientres de alquiler, que no representan casi a nadie, aunque consiguen firmas, ¿no? Ya sabemos cómo, ¿no? Falsificación de firmas, se ha querido aligerar el número de adherentes o de afiliados, esto. Bueno, sin un sistema de fiscalización, consiguen la firma para inscribirse o el local, pero ¿y después? ¿Quién verifica que eso existe, que hay vida partidaria? Los intentos de democratización interna de los partidos. Y yo creo que también hay un mensaje para los expertos. Hay grandes especialistas en materia electoral que han hecho recomendaciones muy inteligentes, muy interesantes, pero yo creo que lo primero que tienen que hacer es pisar tierra. O sea, una cosa serían los partidos ideales que quisiéramos, que no tenemos y que de repente no tengamos nunca. Entonces, no porque esto funcione bien o porque el sentido común nos dice que tienen que haber elecciones simultáneas, abiertas en todo el país, en un país donde no hay verdaderos militantes ni verdaderos partidos, eso pues es algo inviable, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que se ponen para los juristas, si pensamos en reformas legales, pensar con una combinación de realismo, no sacrificar las expectativas de lo que queremos mejorar. No puede haber una democracia, o se supone que no debe haber una democracia representativa sin partidos, pero entonces aquí tenemos una disyuntiva, ¿no? Lo que tenemos hoy, que no hay mayormente partidos, ¿es una democracia representativa? Entonces, dejo esta primera intervención con esta reflexión. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, a continuación va a hacer uso de la palabra Natalia Primo Pla. Para mí es un sincero y emotivo evento que esté aquí con nosotros, porque tuve la oportunidad de conocerlo cuando la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima recién se había creado. Comenzó a funcionar en el 1981, la primera promoción salió en 1986. Bien. Entonces, esa es la cuarta o de la quinta promoción, porque ahora era semestral, 2 por año, a diferencia del régimen anterior que era 1, ¿no? Natale fue un destacado congresista, lo recuerdo hace casi 20 años que ya no era congresista, más de 20 años. Pero de todas maneras tiene un ejercicio profesional interesante, tenemos una vinculación por arbitrajes y una serie de eventos, y para mí es un gran gusto y una linda experiencia tenerlo aquí con nosotros. Adelante, doctor. Yo quiero agradecer a la invitación para participar en este evento. Para mí también es un verdadero placer estar en esta mesa, en la academia presidida nada menos que por tío Osvaldo, que no solamente fuiste decano en la facultad cuando yo fui estudiante, sino fuiste profesor, enseñaste Derecho Comercial y Sociedades, y después fuiste padrino en esta promoción, ¿no? Y además estar con dos
también destacados amigos y colegas como son Paco y Pancho, y por tanto, diríamos, miembros de la academia, como el doctor Vidal y como otros que también tuve el honor de haber sido alumnos de ellos, de él, ¿no? Yo coincido en muchas de lo que eh, Pancho nos dice, ¿no? Eh, yo a raíz de un libro que publicó Juan Paredes Castro, que me pidió prologar, yo abordé un poco el tema de las formas de gobierno del Perú, ¿no? Y en ese prólogo yo me preguntaba por qué los partidos no habían logrado articularse con el sentir de la sociedad y hacer sostenible la democracia, ¿no? Claro, es difícil fortalecer un partido político cuando la población toma más tiempo y más interés en decidir qué celular compra que por quién va a votar, ¿no? Cuando tú tienes una población que decide, su mayoría, gran mayoría, por quién votar en la cola el día de la elección, es difícil fortalecer un partido. Y creo que nosotros hace 60 años, yo me he permitido hacer un repaso de toda la legislación, 63 años para acá. Seguimos discutiendo y seguimos planteando como que la solución para fortalecer los partidos es darle vueltas a los mismos requisitos que son anacrónicos. Miren, en el año 62, para las elecciones del año 63, la Junta Militar dictó el decreto ley 14250. Entonces, el decreto ley 14250, ¿qué establecía para ser un partido político? Establecía que tenías que tener adherentes, 20.000 personas, 20.000 ciudadanos que eran adherentes, y tenías que tener comités departamentales por lo menos en la mitad de los departamentos. Después, ya lo importante, en el artículo 67 de esta ley, se decía que los partidos políticos renovarían su inscripción cada vez que se realicen elecciones generales, teniendo que acreditar los mismos requisitos. O sea, eso obligaba a que los partidos no se diría, no se terminara la elección y tenían que movilizar su maquinaria para volver a inscribirse, ¿no? Entonces, eso era un tema que quería destacar. Después se dictó el decreto ley 26650 en el año 79 para reincorporar a la democracia, ¿no? En el año 80, y ahí se modifica y se sube el número de 20.000 adherentes a 40.000 adherentes, se duplica. Después en el año 97, ya con Fujimori, el gobierno, pero quizás es un paréntesis porque en la constitución del año 79, porque hoy día tenemos cada vez más regulación, más requisitos, más procedimientos y peor representación. En la elección del año 79 y en el 68 se decía los partidos políticos expresan el pluralismo democrático, su creación y el ejercicio de su actividad son libres, ¿no? Hoy día nos hemos llenado de una serie de formalismos, regulaciones, y la verdad lo que hace es alejar a las personas de la política. Sin darse cuenta que la población repele la política. Seguramente yo soy el único de los presentes que ha estado en un partido político. Yo tengo un partido político muy joven, el PPT, de 15 años, 10 años. Y hoy día, llenar un local partidario o una asamblea, si usted no garantiza lonche y cena, más un conjunto musical, no hay posibilidades. Y el jurado te elimina. ¿No es cierto? Entonces, esa realidad tiene que saberse y conocer. Entonces, si no, estamos engañándonos, ¿no? Entonces, en el año 97, ¿no? Se estableció que la relación de adherentes no tenía que ser menor al 4%, y que mantenían su vigencia si obtenían el 5% de votación en las elecciones generales, ¿no? Después, en el año 2001, Paniagua baja la relación de adherentes al 1% del total de votantes en la elección anterior
y se consideran vigentes los partidos que tengan representación parlamentaria. Y ahí viene la ley de partidos políticos a la cual tú has hecho referencia. Yo presidí la comisión que finalmente, fruto del trabajo que se había hecho con idea, partidos políticos, llevó a la primera ley de partidos políticos. Claro, nosotros salíamos de un régimen en el cual se habían destrozado los partidos políticos y queríamos recomponer en algo. Entonces, en cuanto al número de adherentes, se mantuvo lo que Paniagua había dejado, el 1%. Y después se estableció que tenían que haber actas, no locales, actas de constitución de comités en 1/3 de las provincias, ubicadas en al menos 2/3 de los departamentos, con al menos 50 personas que suscribían esa acta, que suscribían el ideario, que suscribían. Porque había que ser consciente que es mantener un local partidario no es sencillo. No es sencillo. ¿No? Después, en el año 2019, se modifica la ley. Esto es a raíz de la reforma que mete Vizcarra, ¿no? Con esta comisión que yo creo que quizás con buena intención, pero equivocada en el análisis, porque ya en el año 2000 habían firmas falsas. Y las firmas falsas no solamente eran de los grupos vinculados al fujimorismo. Hubieron muchos grupos democráticos que fueron favorecidos con firmas del servicio de inteligencia para generar la dispersión del voto democrático. Eso es así. Se sabía. Entonces, en el año 19 se dice, miren, ¿sabes qué cosa? Ya no hay que pedir adherentes, hay que pedir militantes, ¿no? Entonces, en vez de pedir adherentes que pueden firmar cualquier documento, que pueden no tener ningún tipo de compromiso, se olvidó decir que pueden ser falsos, como que eran falsos, vamos a exigir el 0.1% de militantes, como si el partido estaba dispuesto a hacer falsificar firmas de adherentes y no iba a hacer falsificar firmas de militantes, ¿no es cierto? Y pasamos a exigir los mismos requisitos que exigíamos hace 63 años. O sea, prácticamente 20.000 personas. O sea, no había, ¿no? 20.000 personas. Y después se da en el año 24 dos leyes que son terribles. Primero, una que vuelve a exigir el 3% de los adherentes, que son casi 550.000 personas, y otra que se aprueba, que es la ley 32058, que creo que nos grafica que aquí lo que estamos es en un engañamuchachos y simplemente nos estamos contando un cuento. Miren, esta ley, que es de junio del año pasado, modifica la ley de organizaciones políticas en cuanto a los comités. ¿Y qué dice, no? Dice lo siguiente. Yo no quiero calificar, pero ustedes que son personas formadas en Derecho y con amplia experiencia me dirán cómo calificar esto, ¿no? Dice, el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza la composición, el número de afiliados y el número de comités partidarios. El Jurado Nacional de Elecciones debe comunicar la programación detallada de la fiscalización que se realiza por única vez a las organizaciones políticas con una anticipación de no menor de 15 días hábiles a la fecha de inicio de la diligencia de fiscalización. Oye, te voy a fiscalizar 15 días Abre el local. atrás. El plazo para fiscalizar los comités partidarios se realiza entre el 5º y el 10º día hábil de la programación comunicada. O sea, después de vencidos los 15 días, te digo, entre los siguientes, entre el 5º y el 10º día, te voy a fiscalizar. Los actos a fiscalizar son A, la existencia del local partidario, B, el horario de atención, C, la propaganda política, D, el libro de actas, E, las afiliaciones, F, el manual de difusión sobre la organización o las actividades que desarrolla. El funcionamiento permanente se acredita con el cumplimiento de 2 de estos requisitos. O sea que si yo le presento a usted un libro de actas y le presento a usted
una publicidad partidaria, ya cumplí. Pero no solamente eso. En caso de no tener esto, o sea, o sea, en caso de no obtener resultados en la primera visita, el fiscalizador realizará una nueva visita dentro de 10 días hábiles siguientes a la primera y concluye con un informe. Entonces, bueno, esto, ¿quién puede haber, esto es una burla a todo? ¿Quién puede haber promovido esto? Son partidos, diríamos, todos los han probado. Fuerza Popular, 20, Alianza por Progreso, 10, Renovación, 8, Avanza País, 6, Acción Popular, 7, Somos Perú, 3, no agrupados, María del Carmen Alba Prieto, Carlos Anderson Ramírez, Roberto Quiabra, José Cueto, Gladys Echaíz. Entonces, si esto es lo que aprueba el Congreso, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Entonces, estamos, en primer lugar, insistiendo 63 años para acá en una serie de requisitos que son anacrónicos. Porque, en primer lugar, hoy día, en el cual se aprueban leyes, se realizan directorios, juntas de accionistas, etcétera, a través de medios digitales, o esta misma conversación, exigimos que los partidos, cuando la gente no quiere asistir, vayan, se presenten, y eso no va a ocurrir. Pero además, en vez de querer captar a la mejor gente a la política, porque ¿de qué se trata? No trata de decir tenemos partidos políticos porque tienen local, está bonito el escudo, la bandera, no. Lo que queremos es que los partidos capten a los mejores, que tengamos una mejor representación. Entonces, hoy día la gente no se quiere afiliar, hoy día la gente no quiere participar en política. Y nosotros establecemos que el 80% de los candidatos tienen que ser afiliados, ¿no? Además, establecemos que una de las pautas de la ley debe ser la democracia interna, me parece muy bien, pero fijamos un mecanismo en el cual no importa la democracia interna, porque si usted tiene determinado sexo, va antes que el otro, y entonces hacemos la alternancia. ¿Qué queremos? ¿Una mejor representación o qué es lo que estamos buscando? Creo que eso responde a otra gente. Creo que eso es lo que responde a otra gente. Entonces, estamos ante una suerte de engaño, estamos ante mecanismos que no funcionan, la gente que se le exige tantos requisitos que la gente que pudiera querer participar no quiere participar. Y deberíamos aprender de la experiencia de otros países que salieron de problemas, diríamos, complicados institucionales y que lograron formar partidos más o menos sólidos y una democracia estable. Tenemos que tener un mecanismo, además, que fuerce a la unión. Hoy día tenemos un régimen presidencial que todo el mundo quiere ser cabeza de ratón, porque además cualquiera puede llegar. No importa si no tiene representación parlamentaria, no importa la inestabilidad que genera. Claro, miren, hay que hacer una autocrítica. Yo fui uno de los que propuso el financiamiento público de los partidos políticos, pero eso hoy día ha creado una avidez increíble. A mí me recuerda un poco esos equipos de la Copa Perú, que aunque ganan la Copa Perú, pasan a primera, reciben $3 millones de televisión y al año siguiente bajan. Claro, uno cree que ese dinero es para formar jóvenes, para hacer estadios, para tener la escuela de los calichines. No, eso es para los dirigentes. Entonces, ese es el tema. Y por otro lado, y es un tema de una crítica política mayor, antes los líderes políticos eran los pastores que guiaban el rebaño. Hoy día el rebaño guía a los líderes políticos, entre comillas. Porque claro, como hoy día lo que importa es el Twitter, el TikTok y otro tipo de forma de intermediación, no importa lo que tú pienses, lo que importa es lo que la gente quiere escuchar. Entonces estamos en manos de actores, amén, y además de muchos grupos que han hecho un modus de vida familiar, un modus de vida, la política. Entonces, ¿cómo se puede explicar que en el año 19 este grupo político apoya estas reformas con las cuales yo he estado en contra, el año 19, y al año 22 hace lo contrario? O sea, se van subiendo a la ola de lo que la población quiere escuchar. Pues si la población quiere esto, me subo acá. Si ya no hay problema, arreglo el tema. Y si vuelve a haber problema, lo vuelvo a subir.
Pero es que lo que tenemos es, como bien decía Paco, una informalidad política atroz. Y yo no veo en las reglas actuales de juego cómo podríamos salir de ahí. En realidad, de todo lo que han dicho puede salir un montón de preguntas, pero estas preguntas van a ser un poco preguntas comentarios, ¿ya? En primer lugar, por ejemplo, la relación de la política con la farándula. Ojo, ojo, y en las encuestas que acaban de haber, ¿quién va primero? Un personaje de la farándula. Y el Perú no es el único caso. Hay uno que está en guerra, en Ucrania. El otro tema, derechos privados, no quieren ser, son de derecho público, deben estar financiados por el Estado. Si están financiados por el Estado, creo yo, deberían de ser, como pregunta, de derecho público. Ahora tú has hecho una autocrítica, correcto. Entonces, si es de derecho privado, están financiados por el Estado. Deberían de ser de derecho público. No, Los es que partidos. es que el tema de Sí, sí, financiamiento era para justamente, eh, eh, claro, pero una vez más las normas se hacen, pero finalmente son las no, personas de acuerdo. las que llevan adelante De su acuerdo, ejecución. porque muchos hemos estado de acuerdo con el financiamiento de los partidos políticos, en la medida en que los partidos políticos funcionen. Otra pregunta, salvo 4 o 5 partidos políticos, desde la época de Fujimori en adelante, no hay ninguno que tenga una ideología. ¿Qué pasa? ¿Se ha desintelectualizado la política? ¿Cuántos, por ejemplo, intelectuales en el sentido amplio militan en un partido político para formar un congreso, ¿no? Donde salga, no voy a dar nombres, pero han habido congresos donde había personajes de altísima calidad, ¿no? También, esa es otra pregunta así al aire. Yo estoy haciendo las cosas al aire. Eso de horario de atención a un partido me parece ridículo, pero eso es. Y después, la disyuntiva, ¿no? Que dice, pues, Francisco Eguren, Pancho, estamos en una democracia representativa, ¿no? O de repente por ahí se cuelan algunas prácticas no de democracia directa, tipo referéndum, sino medias asambleares, no democracia asamblear, ¿no? En fin, salen esas posibilidades como preguntas en general que estoy haciendo para cualquiera de ustedes dos. Y otro aspecto, ¿por qué entran en crisis los partidos políticos? No solamente el discurso antipartido de Fujimori, caudillismo. Tenemos el caudillismo militar de Basadre y después viene el caudillismo civil. Y tampoco voy a mencionar, pero han sido líderes de altísima calidad que han sido caudillos, ¿no? Y solamente decían, todos pueden pelearse, pero nadie puede pelearse con el caudillo. No hay elecciones internas, por consecuencia no hay democracia. Ya se dijo. Después hay una desconexión con las demandas ciudadanas. A partir del año 80, el desborde popular. No se identifica tal o cual partido de los que venían antes con esas demandas ciudadanas. En consecuencia, creo mi propio partido, pues, ¿no? Y agarro mi tractor y empiezo a caminar, pues. Eso fue lo que hizo Fujimori. Porque la élite, digamos, política, se separa de la opinión pública de la época. Viene el desprestigio de la política, el péndulo del poder. Agarramos en 1980, bestial, ya estamos democracia así como en España, y ¡pah! Viene un coup de palais, como dicen los franceses, un golpe de palacio, pues no fue un golpe de Estado. Él golpeó y después se quedó en palacio. En fin, son ideas que han quedado en el aire y que las suelto para que ustedes pues puedan dar sus opiniones, su punto de vista y agregar unas nuevas. Por favor. Bueno, sí, pues la ventaja pues que tú eres un conocedor del tema, ¿no? No, yo creo que coincidimos, y eso es lo bueno, eh, en tratar de diagnosticar las causas de por qué ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Por suerte, no tenemos que explicar cómo salir de esto, porque yo confieso que no sé, ¿no? ¿Cómo salir de esto? No sé. Entonces eso será otro tema, otra conversación, y tendrá que ser gente que sepa más. Pero, a ver, varias de las cosas que has planteado, Paco, y también que dijo Natale, ¿no?
yo quiero solamente, no lo voy a profundizar, pero volver a retomar, porque creo que es un tema crucial, lo mencioné de pasada a la entrada, ¿no? A ver, ¿cuál es el estatus jurídico que le vamos a dar a los partidos, ¿no? Asociaciones civiles privadas en defensa de la libertad política, o por recibir financiamiento público, por acceder o querer acceder a cargos públicos de representación. No digo que van a ser entidades públicas, pero un régimen intermedio con una relativa fiscalización, no solo de los recursos, sino también de la representación. La sociedad democrática tiene que protegerse de que sinvergüenzas, delincuentes, aventureros no lleguen a los altos cargos públicos o a ser parte del Estado. Pero bueno, hay varias cosas que a veces en su momento se considera útiles, necesarias y con el tiempo hay que revisar, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que pude participar políticamente en votar la constituyente del gobierno militar, ¿no? 79-78. El gobierno militar fue explícito en establecer el voto preferencial porque decía que era para acabar con el poder de las cúpulas partidarias, para que el ciudadano vote por una lista, pero de esa lista tenía 2 votos para decir yo pongo el orden que quiero. ¿Fue positivo? Sí. 20 años después o más, hace mucho que todos los especialistas dicen el voto preferencial ha debilitado la estructura de los partidos, ha debilitado la organización, los valores, el ideario. Sin duda, el voto preferencial con democracia interna no tiene sentido. O sea, no es necesario, sobra, ¿no? Además, con un porcentaje de militantes del partido y un porcentaje de invitados, ¿ya para qué quiero el voto preferencial? ¿No? Por ejemplo, ¿no? O en todo caso, permito el voto preferencial, pero con mayor control. ¿Por qué no se ha eliminado el voto preferencial que no requiere reforma constitucional? Porque el voto preferencial no está en la Constitución. Es legal. Mañana el Congreso, si quiere, ¿cómo lo van a eliminar? Si el 95% de ellos han llegado gracias al voto preferencial. Su campaña personal o su pago que le pidieron para estar en la lista. Nunca van a eliminar el voto preferencial, porque el voto preferencial explica por qué están sentados en el Congreso. Y ahora que va a haber de nuevo reelección parlamentaria, que fue muy malo eliminar la reelección parlamentaria, pero la gente votó abrumadoramente, ¿no? Pero bueno, es un tema que tenemos que pensar, el voto preferencial. ¿Es positivo mantenerlo? Personalmente, creo que no. En tanto haya democracia interna. Sí, pues es absurdo pretender exigir para esto de verdaderos afiliados, ¿no? Ya hemos visto, como decías tú, Natalia, claro, pues, ¿qué pensaban? Que porque les dices que ya no son adherentes, que firman lo que fuera, más aún si los incentivan, con afiliados, ¿qué pensaban? ¿Que no iban a falsificar la firma? Yo me acabo de enterar, ahora que se ha puesto de moda esto de las firmas, que estoy afiliado a un miserable grupúsculo de sinvergüenzas que no sé ni quiénes son, y que ahora me va a tener que tomar trabajo, como a muchos, nos va a tener que tomar trabajo desafiliarnos, ¿no? Claro, porque, claro, ¿cómo aspiramos, como tú citabas la norma, de la fiscalización? Si el jurado está tomado con la resolución de los temas jurisdiccionales electorales, si Renier tiene que estar más preocupado en los DNIs y OMPE en las elecciones, que van a tener pues una SUNAFIL, como en el ámbito laboral, que está vigilando los locales y las empresas, eso cuesta, ¿no? Y no nos libra de coimas. Entonces, claro, no hay fiscalización posible porque no hay voluntad de fiscalización. Es como tú bien dices, te aviso que te voy a visitar, ¿ah? Te doy plazos para que vuelvas a abrir el local, para que arregles tus papeles, ¿no? O si no, cumple. Una vez que te inscribes, hasta la próxima, ¿no? Es tan común oír a esas personas que dicen, sí, los piden 50 nomás para un comité, pero la mayoría de esos jamás han formado parte de nada. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Ya es meter el futuro. Yo no sé cómo resolver el futuro, ¿no? Pero, ¿pedimos firmas? ¿Somos más exigentes? ¿Cómo hacemos? ¿No? Es anacrónico, como tú bien dices, estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Otro tema, por último, que también planteaba Paco, que tenemos que señalarnos, ¿no? Se exige ahora, claro, una militancia de por lo menos un año en el partido. Es razonable, ¿no? Si el partido debe tener una comunidad de intereses, de valores, de ideario, pero si los grupos, como se ha dicho, no tienen ideario, se coluden, muchos de ellos, ¿no? ¿Quiénes son los grandes líderes de los partidos conocidos? ¿Tiene sentido en esos grupos hacer elecciones internas para elegir al presidente o al secretario general del partido? Si no sigue dirigiendo el que ya sabemos que lo dirige y lo ha pagado, deja de pagar y se acabó el partido.
¿Qué elección interna va a haber? Si tiene líder indiscutible, pero no por su talento. No son líderes que muchos de esos dueños de partidos ni siquiera postulan. No los va a elegir nadie, pero son el dueño del partido, el que pone la gente, el que cobra para entrar a la lista, el que maneja el dinero. Entonces, sí, pues hay una corruptela que es depresiva, porque si seguimos en este plan, igual muchos están todavía obligados a votar, yo que ya no estoy obligado, no sé ni siquiera si vaya por masoquismo de repente, o para viciar mi voto, ¿no? Pero qué terrible ir a cumplir con un acto que es esencial para una democracia, que es elegir y ir sin fe, ir sin convicción, ir decepcionado, sintiendo que lo que viene no es mejor, ¿no? Con la realidad que hoy tenemos de este Congreso tan desprestigiado que aprueba este tipo de normas, que están pensando en ellos, no están pensando, así como hay muchos intelectuales con buena fe, piensan en partidos ideales que estos no son, estos otros sí piensan en normas que les sirvan a ellos para seguir haciendo lo que están haciendo. O sea, no están legislando en el aire ni por el interés superior ni por el interés nacional, pero realmente cuando uno ve este Congreso donde ya rara vez hay un debate y si lo hay a nadie le interesa escucharlo, uno se pregunta, bueno, pues el Parlamento, para no volver a los 30 o los 50, el Parlamento de los 80, el Parlamento de ese tiempo con aquellos líderes, con aquellos intelectuales, realmente pues frente a lo que hay ahora es el Parlamento británico, ¿no? Y estos son pues una suma de Dios sabe, ¿no? O sea, no hay selección interna en los partidos y finalmente todo depende de nosotros, ¿no? No es que somos los que tenemos que votar y elegir. Dios castiga, ¿no? La actitud irresponsable de mucha gente, pero como el voto es obligatorio, son demasiados temas, ¿no? Yo creo que hay cosas que se deberían revisar, pero los interesados, así como para terminar como comencé, y lo que recordaba también Natalia, así como el esfuerzo de alguna gente en verdad que estaba en partidos porque tenía valores, principios, ideas, que de buena fe trabajó esto, ¿no? Pero que sí querían una cierta libertad de manejo, hoy sí hemos llegado absolutamente a, no sé, pues hay partidos que se manejan como empresa, o como banda, o como mafia, o como organización criminal, ¿no? Donde son un botín, y frente a eso, entonces, ¿cómo volvemos a plantearnos esto? El problema es que quienes tienen que aprobarlo en el Congreso no son la solución al problema, sino son la causa del problema. Y por tanto, no lo van a hacer. Tenemos que pensar desde la sociedad cómo lo promovemos, pero también como han limitado, para nostalgia de Paco, el derecho de generar referéndum para cosas importantes, bueno, estamos en manos de ellos, pues. Provecho. Bueno, yo creo que uno de los temas que ha tocado Paco es central, ¿no? Uno de los problemas del Perú histórico, que yo diría que está en nuestro ADN, es el caudillismo. El caudillismo ha traído al Perú a la situación de inestabilidad política que permanentemente ha vivido. Hemos tenido una inestabilidad política en el año 30, después de Leguía, inestabilidad política en el año 62, recuperación de la democracia, inestabilidad política en el año 78, recuperación en el año 80, inestabilidad en el año 93, recuperación en el año 2001, inestabilidad en el año 2018, opiniones divididas, pero inestabilidad política. Y bueno, lo que tenemos el día de hoy. O sea que el Perú, más o menos cada 20 años, tiene una crisis institucional sumamente fuerte. Y eso no es algo que nos deba extrañar. Y eso quizás deberíamos reflexionar sobre la forma de gobierno que tenemos, ¿no? Para mí miran, no, pero es que el Perú históricamente es presidencialista. Yo diría, no, históricamente es un caos. No, históricamente es golpista. Yo leí un libro que yo he traído que se llama Jugadores con Veto, cómo funcionan las instituciones políticas. Es un libro de George Sebeli, y en este libro es muy interesante porque él cita dos trabajos que se hicieron, uno en el año 93 y otro en el año 2001. Uno fue a cargo de Stefan Ishak y otro fue a cargo de Shibuti Limón. El primero examinaron 75 países y descubrieron que la democracia sobrevivía 61% del tiempo
en sistemas parlamentarios y solo el 20% en sistemas presidenciales. Y algo similar hizo Chibuti Limón en el año 2001, después de examinar 99 periodos de democracia entre el año 50 y el año 90, y llegaron a la conclusión de que la vida esperada de la democracia bajo el presidencialismo es de aproximadamente 21 años, mientras que bajo el parlamentarismo es de 73 años. Concluía en su trabajo en lo siguiente: está claro que las democracias presidenciales son menos durables que las parlamentarias. Esta diferencia no se debe a la riqueza de las naciones en las cuales se observaron estas instituciones, ni a su desempeño económico. Tampoco se debe a ninguna de las condiciones políticas en las cuales funcionaban. Las democracias presidenciales son sencillamente más frágiles en todas las condiciones económicas y políticas consideradas antes. Entonces, claro, nosotros tenemos un régimen presidencialista, claro, el presidente es elegido de forma directa. Sin embargo, tenemos un régimen ministerial, los actos del presidente no valen si no tienen referéndum ministerial. Tenemos fórmulas parlamentarias, ¿no? El voto de confianza, el voto de censura, pero en el fondo nadie identifica quién está con el gobierno y quién está en la oposición. Entonces, no hay alternancia. La alternancia está afuera. Es más, los líderes políticos no son parte del Congreso y les es más útil políticamente desvincularse de la postura de sus bancadas que participar activamente. Entonces, si queremos formalizar la política, tenemos que hacer que los líderes políticos estén en la política activa dentro del Congreso, en primer lugar. Y en segundo lugar, ir hacia un régimen parlamentario nos lleva de forma natural a que los partidos se vayan generando coaliciones de gobierno. Coaliciones de gobierno que en la siguiente elección irán juntas seguramente porque tendrán que defender justamente el gobierno realizado. Pero hoy día tenemos el voto de confianza. ¿De qué sirve el voto de confianza? Damos la confianza hoy día y mañana votamos en contra de la ley que plantea el primer ministro. No genera nada. Damos el voto de confianza simplemente porque no queremos que nos vayan a tener el riesgo que nos puedan cerrar, pero no hay ningún tipo de compromiso. Y los líderes políticos están afuera. Si usted tuviera un sistema en el cual los líderes políticos están dentro del Congreso, primero mejoraría el nivel del Parlamento. En segundo lugar, los que están fuera no sacarían ventaja, que es la informalidad. En tercer lugar, usted tendría, diríamos, más disciplina parlamentaria, que tendría usted al candidato, en fin, dentro del Congreso. Y en cuarto lugar, va llevando de forma natural a que se conformen bloques. Hoy día no hay ningún bloque. Hoy día hay intereses que se van negociando según las cosas van conviniendo. Y entonces, ¿cómo queremos fortalecer un sistema de partidos si la ciudadanía no se siente identificada con el sistema democrático? O si hacemos una encuesta, ¿creen ustedes que cómo va a salir juzgado el sistema democrático? ¿Por qué cuando se produce un golpe de Estado, el cierre del Congreso, el no sé qué, la gente sale a aplaudir? ¿Cómo se puede hacer un gobierno? Miren, yo justamente para este trabajo, y es un trabajo que hice cuando estaba en la Universidad de Lima, hice con los alumnos. Miren, bueno, no buscar de memoria. En el año 2006, supuestamente Lourdes Flores iba a pasar a la segunda vuelta. Se quedó por 0.4% para pasar a la segunda vuelta. Bueno, Unidad Nacional sacó 18 parlamentarios y la memoria no me falla. O sea, si ella hubiera sido presidente, tenía 18 congresistas. En el año, la elección siguiente, 2011, también Igualito se quedó fuera por poquito. sacó también 18 parlamentarios. Kuczynski sacó 17 congresistas. Entonces, ¿cómo queremos fortalecer un sistema en el cual el que preside no tiene la fuerza para gobernar? No tiene la fuerza para gobernar. Entonces, el problema del Perú no es cuántos partidos hay. El problema del Perú es que el sistema no funciona. Que la representación no está bien. Y seguimos discutiendo si los locales, si las firmas, si el comité. Pero estamos discutiendo, pues,
Eso es como el cuento de la familia que está quebrada y el dueño de casa dice, bueno, démosle lechuga al canario una vez por semana. Eso no arregla el problema. El problema no se arregla así. El Perú requiere una operación a corazón abierto, institucional. Coincido contigo que es muy difícil que los actuales actores en los cuales cada uno quiere ser cabeza de ratón, se puede llegar a eso. Pero en la medida en que sigamos practicando la misma medicina, que los países como las personas tienen ADN, si creemos que con Panadol vamos a recuperarnos, bueno, ahí está la historia de Perú. Esa es la realidad. Para agradecerle a usted su participación, solamente decir brevemente, para pasarle inmediatamente al presidente la palabra. En Perú la democracia es agónica. Ahí nos quedamos, a ver qué pasa. Pero espero que nos quedemos en nuestra agonía, no pasemos al otro lado. No, solamente un comentario, un minuto. Yo he dicho que esta elección que nos viene de próximo año, yo siento que los candidatos presidenciales están presentando su CV para ser los capitanes del Titanic, ¿no? Bueno, creo que hemos acertado, Mario, en el Consejo Directivo en escoger este tema. Me parece muy interesante. Les pediría, por favor, 2, 3 minutos, ustedes decidan, un breve compendio, resumen o comentario final. ¿Ya? Francisco, por favor. Creo que hemos coincidido en los diagnósticos catastróficos, frustrantes, ¿no? Habrá que ir pensando cómo podría superarse esto en el mediano plazo. Parece que el fondo todavía sigue lejos, se sigue cayendo más, pero creo que es importante, sobre todo para la parte que a veces nos compete más a nosotros, a los abogados, ¿no? Que nos piden que regulemos determinadas cosas o las corrijamos, ser realistas, pisar tierra, ¿no? Con esto que hay, con estos bueyes, como dicen, hay que arar, y aunque en verdad la mayoría no valen la pena, ¿no? Pero es lo que hay. Pero hay que no repetir determinados, no hay que seguir repitiendo determinadas farsas o convalidándolas. Por ejemplo, sostener la ley de partidos le da para las grandes elecciones presidenciales y parlamentarias el monopolio de postulación de candidatos a los partidos políticos. No hay un partido que pueda ser verdaderamente llamado partido nacional. Los partidos nacionales ya no existen en el Perú. Sí, algunos tienen un poquito más que otros o en algunas regiones del país, pero partido nacional no hay. Entonces, ¿cuál es el pacto infame de supervivencia? Yo tengo la inscripción, yo tengo el partido, pero tengo que lanzar candidato por cada departamento que ahora le llaman región. ¿Ya? ¿Quién es el líder local? O ya, yo te doy sitio en mi lista, tú vienes con los tuyos, porque yo tengo que postular, porque tú sin mí no puedes postular, y yo sin ti no armo lista. Perfecto, nos unimos, tal vez logremos pasar la valla electoral, pero ya en el Congreso, haz lo que quiera, ¿no? Ya dentro no hay lealtad, ¿no? Hay varios congresistas, incluso algunos que, de los pocos que tienen cierto brillo intelectual, porque hay, aunque no crean, hay. Bueno, y a veces ya cuando se presentan ahora dicen, bueno, yo soy tal, que soy ex tal, ex tal, ex tal, pero no en varios periodos. En este periodo, en este Congreso han pasado por 3 o 4 grupos. Ya, eso es un tema concreto. O sea, realmente, ¿cómo tener verdadera organización y representación nacional? O olvidémonos de la representación nacional y seamos una cosa fraccionada, pero con más realistas representaciones regionales. ¿Por qué las regiones no pueden presentar candidatos a diputados o a senadores en su ámbito? ¿Por qué no pueden? Porque la ley no se los permite. ¿Por qué? Porque la ley la hicieron los partidos, no ellos. Y por último, también este tema del financiamiento. Hay que evaluarlo, ¿no? Se puso el financiamiento público para incentivar, ¿sí? Y para que no haya tanta desigualdad entre los que podían estar solventados por grandes grupos económicos. Hoy el problema de los grandes grupos económicos no son las grandes empresas de élite. Hoy los grandes intereses económicos son los intereses económicos informales que ponen congresistas. El narcotráfico, la minería ilegal, la tal ilegal, la delincuencia. Entonces, claro, sale, como dice Hildebrand, el Congreso de Lampa. Bueno, con ese argumento tenemos que tomar decisiones. Bueno, nosotros, nadie nos va a hacer caso. Pero ¿cómo se va a organizar el tema del financiamiento?
Ahora se va a volver a permitir el privado, porque siempre ha sido así, pero ¿cómo manejamos lo privado y lo público? ¿No? Y esto que se dijo, si hay financiamiento público para ocupar cargos públicos, ¿cuál es la personalidad de este grupo? ¿Cuánto margen de libertad plena y de autonomía y cuánto margen de control y fiscalización de una democracia que se tiene que defender de los aventureros y los sinvergüenzas? Bueno, la ley de partidos políticos que se promovió en el año 2003, que se aprobó en el 2003, contemplaba el tema del financiamiento privado para evitar que hayan, digamos, para compensar, ¿no? Por ejemplo, se establecía que Financiamiento público. no, el privado también, que el financiamiento tenía límites y tenía que ser identificado. Lo que pasa es que eso no se cumple. O sea, lo que nosotros pareciera que estamos pensando que dando una ley el tema se resuelve. Entonces tenemos la ley pues de la felicidad, a partir de ahora todos somos felices y se acabó el tema por decreto, por ley publicada, ¿no? Entonces todos somos felices por ley, se acabó. Entonces, ¿qué ocurrió? Que había tope, pero como se recibía más dinero, entonces había que hacer bingos, rifas, y cócteles y todo lo que ha habido, ¿no? Evidentemente. Y después creamos el financiamiento público, creamos el tema de fiscalización para el financiamiento privado, creamos un tiburón, pues el tiburón tiene dientes de leche, no muerde. No muerde porque si no, pues lo denuncian al miembro de la OMPE, del jurado. Entonces, nos estamos engañando. Pero, ¿cuál es el gran problema? Nuevamente, el gran problema es la inestabilidad política que tenemos. ¿Cómo explicarnos que, por ejemplo, en las elecciones del año, las complementarias, en Lima, el FREPAP barrió? ¿O cómo entender que, por ejemplo, en San Isidro, ¿no? Un partido como Perú Libre, creo que quedó segundo en la primera vuelta? Entonces, tenemos un problema educativo. Tenemos un problema de no definir el voto. ¿Cómo es probable que vaya el señor Kuczynski a un mercado, se sube a una tarima, una vendedora de pescado, le toca los testículos y sube 8%? Yo les voy a contar una experiencia que es dramática. Miren, cuando yo postulé al Congreso, yo postulé una lista que no tenía candidato, porque el candidato nuestro era Santisteban de Noriega, y Santisteban se había retirado. Entonces era muy importante para una lista que no tuviese candidato presidencial, medir qué es lo que la población pensaba de los candidatos presidenciales, ¿no es cierto? Entonces yo mandé a hacer unos focus group, sectores C, D, 40 en adelante, ¿no? 35 en adelante. Entonces, obviamente en esos focus group se preguntaba sobre la opinión respecto a los candidatos presidenciales. Entonces, el candidato en esa época, en el 2001, puntero era Toledo. Entonces, bueno, pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que el señor Toledo exagera en sus propuestas? Exagera. ¿Ustedes creen que el señor Toledo miente? Miente. ¿Usted cree que el señor Toledo, en el tema de los temas particulares conocidos en esa época, miente o dice la verdad? Miente. ¿Por qué va a votar? Por Toledo. Pero lo grave es la reflexión. Porque, ¿y cómo usted va a votar? No, porque me permite soñar. O sea, el candidato que a usted lo engaña no te hace daño. Te permite que tú ejerzas tu derecho a soñar. Y el que te dice la verdad te perjudica porque evita que tú sueñes. Entonces, si esa es la mentalidad y la reflexión, es complicado. O sea, entonces, ¿cómo solucionar? Entonces, si no tenemos, claro, si no tenemos un tema educativo, si el votante sigue analizando mejor cómo compra su celular a cómo vota, bueno, es muy difícil que hayan partidos políticos, que el sistema sea estable, que vivamos, diríamos, dime. Claro. No, pero, claro, pero fíjate, no, pero mira, obviamente yo desapruebo esa mentalidad, pero ahí por lo menos tienes algo tangible. Aquí no. Te engaño, te estoy engañando, te estoy mintiendo.
pero tú lo interpretas que yo te estoy permitiendo que tú sueñes. Entonces, bueno, si ese es el criterio, la verdad es que es muy complicada la solución. Es muy complicada la solución. Entonces, esto es algo de largo aliento, no se puede seguir recurriendo a los mismos requisitos, mecanismos, porque nos estamos engañando, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es buscar que los mejores entren en la política. Yo les pregunto, si estuviera vivo Jorge Basadre militaría un partido político. No, pero, bueno, pero digamos que estamos en otra época. Pero hoy día, gente de ese nivel no aspiraría pues a la política. Claro. Y por supuesto, porque te repele la política, porque te repele, porque además eh, tú, hablamos de, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de los años 90, pero ¿acaso las prácticas de los años 90 no se dieron antes? Eh, Sin lugar a dudas, el Parlamento del año 90 al 92, sobre todo el Senado, un Senado extraordinario. Pero veamos por qué no leemos lo que se opinaba en el año 92. Yo tengo todo lo que se publicó en el año 92, de gente muy calificada, que decía que era un desastre. Entonces, bueno, y hoy día va a ser peor, porque hoy día hemos creado un Frankenstein con las reformas que se han hecho por esta misma gente que ha aprobado estas leyes, con estos mismos errores, pero ese Frankenstein va a ser peor cuando empiece a caminar. Así que esperemos de aquí un año. Bueno, bueno, en realidad, en representación de la Academia Peruana de Derecho y, bueno, obviamente, del Consejo Directivo, en primer lugar le agradezco a Mario Castillo por su siempre extraordinaria atención que nos hace. La presencia, por supuesto, de los expositores hoy día son brillantes, grandes amigos, buenos amigos, y por supuesto a los académicos o no académicos que están presentes aquí, ¿no? Y obviamente a todo el personal que nos esté escuchando esto. Te agradezco mucho. Creo, Mario, que fue muy acertada la selección del tema, y bueno, ojalá que en la próxima reunión, que van a ser convocados todos, nos acompañen. Muchas gracias.